Diana de Gales. Fuego cruzado, secretos y mentiras en el Mercedes S280. Detente antes de que sigas scrolleando. Necesito que escuches esto con atención. Porque lo que estás a punto de descubrir no es lo que te contaron. Durante 27 años, el mundo aceptó una versión cómoda, una versión limpia. Pero hay detalles de esa noche en el túnel del alma. Detalles que nunca encajaron. Detalles que periodistas, investigadores y exagentes intentaron sacar a la luz y que misteriosamente desaparecieron. Esta es la historia del último viaje de Diana de Gales. Y cuando termines de verla, ya no podrás ver las cosas igual. La princesa que no debía existir. Para entender lo que ocurrió esa noche de agosto, primero tienes que entender quién era Diana en realidad. No la Diana de los carteles. No la Diana de las portadas. La Diana de carne y hueso. Diana Frances Spencer nació el 1 de julio de 1961 en un mundo de apariencias perfectas. Su familia era aristocrática, su nombre era impecable, pero su infancia fue una herida abierta que nunca cerró del todo. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía apenas 7 años, y Diana quedó en medio de dos mundos que no la querían completa en ninguno de los dos. De niña era tímida, callada, insegura. Dormía con una foto de su madre debajo de la almohada, y lloraba en silencio, para que nadie la oyera. Porque desde muy pequeña aprendió algo que marcaría toda su vida. Las princesas no lloran en público. Pero nadie le dijo cómo sobrevivir cuando el dolor se acumula por dentro. Y ese peso invisible que cargó desde niña, la acompañó hasta el último segundo de su vida. Pero eso no era lo peor que estaba por venir. El cuento de hadas que nunca lo fue, el 29 de julio de 1981. El mundo se detuvo. 2.000 millones de personas pegadas a sus televisores. Una joven de 20 años con un vestido de cola de 8 metros. Un príncipe, un palacio, una historia de amor que parecía sacada de un libro. Pero hay algo que casi nadie sabe de ese día. La noche antes de la boda, Diana no pudo dormir. No de emoción, no de nervios normales, sino porque ya sabía lo que nadie afuera podía imaginar. Sabía que Charles llevaba meses viendo a Camilla Parker Bowles. Sabía que ese matrimonio no era una historia de amor. Era un contrato, un acuerdo entre familias. Una transacción disfrazada de romance para millones de ojos hambrientos de magia. Y aún así, Diana caminó por ese pasillo, con la cabeza alta, con la sonrisa perfecta, con el corazón destrozado por dentro. Porque le habían enseñado que así se hacía, que el deber va primero, que los sentimientos no importan si el apellido está en juego. Y aquí es donde todo cambia, porque ese silencio que Diana eligió ese día fue el primero de muchos, y cada silencio fue construyendo una bomba de tiempo que nadie vio venir. Dentro del palacio, el infierno de terciopelo, desde afuera, el palacio de Kensington parecía un sueño. Jardines perfectos, guardias impecables, protocolos eternos. Pero para Diana, era una prisión de lujo. Los primeros años del matrimonio fueron una lenta destrucción silenciosa. No había gritos, no había golpes. Había algo peor: indiferencia. Charles pasaba días sin hablarle directamente. La familia real la miraba como un objeto decorativo que había llegado para cumplir una función: dar herederos, sonreír en público, callarse en privado. ¿Y Diana? Diana, que era sensible, que era empática, que sentía todo al doble, empezó a desmoronarse por dentro. La bulimia llegó silenciosamente. Las crisis de ansiedad. Los momentos donde se encerraba en el baño del palacio y lloraba hasta no poder más, y nadie preguntaba cómo estaba, nadie enviaba a un médico, nadie cruzaba esa puerta para decirle: estamos aquí.
Un ex empleado del palacio confesó años después algo que heló la sangre. Diana llegó a pedir ayuda en varias ocasiones, y la respuesta siempre fue la misma. Aprende a adaptarse, a un matrimonio sin amor, a una familia que la veía como una amenaza, a un sistema construido para aplastar a quienes no encajan, y lo más impactante estaba por venir. La rebelión de la princesa. Hay un momento exacto en que Diana decidió que ya era suficiente. No fue un grito, no fue un escándalo. Fue una entrevista. El 20 de noviembre de 1995, Diana se sentó frente a las cámaras de la BBC, sin autorización de la familia real, sin permiso del palacio, sin red de seguridad, sola y frente a millones de personas. Abrió la boca y dijo lo que nunca se decía. Habló de Camila, habló de su depresión, habló de la soledad. Habló de un sistema que la había aplastado durante años. Había 3 personas en este matrimonio, dijo en voz baja. Así que era un poco apretado. Esas palabras recorrieron el planeta entero. En el palacio, el silencio fue absoluto. Nadie esperaba eso. Nadie imaginaba que Diana tuviera el valor. Y en ese momento, la familia real entendió algo fundamental. Diana ya no era controlable. Diana ya no iba a callarse. Diana se había convertido en algo que ningún palacio puede manejar. Una mujer libre con voz propia y un micrófono frente a 2.000 millones de personas. Y eso era peligroso. El divorcio y la mujer que renació. El divorcio se firmó en agosto de 1996, y algo extraño ocurrió. En lugar de hundirse, Diana floreció, como si el peso de los años hubiera caído de golpe de sus hombros. Empezó a viajar sola. Empezó a hablar con los enfermos de SIDA cuando nadie lo hacía. Se arrodillaba junto a los niños mutilados por las minas antipersona en Angola. Les tomaba las manos, los miraba a los ojos, no porque las cámaras estuvieran ahí, sino porque así era Diana. Porque detrás de todos los títulos, los vestidos y los protocolos, había una mujer que simplemente quería abrazar a quien sufría. Y el mundo la adoraba por eso. La adoraba con una intensidad que la familia real nunca tuvo. Y en los pasillos del poder en Londres, esa adoración popular era cada vez más incómoda. Porque Diana libre era más poderosa que Diana encadenada. Y nadie sabía qué iban a hacer con ese poder. Dodi Al-Fayed. El amor que cambió todo. En el verano de 1997, Diana conoció a Dodi Al-Fayed, hijo del millonario Mohamed Al-Fayed, dueño de Harrods, apuesto, generoso, atento, alguien que la miraba como si ella fuera lo más valioso del mundo. Y Diana que llevaba años sin recibir ese tipo de mirada, se enamoró. Se enamoró con esa intensidad que solo tienen las personas que han sufrido mucho. Viajaron en yate por el Mediterráneo, reían, se miraban, se tomaban de la mano sin importarles las cámaras. Había algo genuino ahí, algo real. Pero había un detalle que hacía que esa relación fuera explosiva en los círculos del poder. Dodi era árabe. Dodi era musulmán, y comenzaban a circular rumores de que Diana estaba considerando convertirse al Islam y que estaba embarazada. El médico personal de Mohamed Al-Fayed declaró años después haber realizado una prueba de embarazo positiva. La familia real lo niega completamente, pero los rumores nunca desaparecieron. Y aquí es donde todo se complica de una manera que va más allá de lo que cualquier tabloid se atrevió a publicar. París. La ciudad que guardaría el secreto. El 30 de agosto de 1997, Diana y Dodi llegaron a París. Venían de Cerdeña. Era un viaje de último momento. Dodi quería mostrarle algo especial. Tenía un anillo, llamado después por los joyeros, el anillo de compromiso. Comprado ese mismo día en la joyería Reposi, en la Place Vendôme. ¿Era un regalo? ¿Era una propuesta? Los testigos de la tienda dijeron una cosa.
Los representantes de Fayed dijeron otra, y la familia real no dijo nada. Esa tarde cenaron en el Ritz. El hotel era de Mohammed Al-Fayed. Había paparazzi por todos lados. Decenas de fotógrafos esperando afuera como lobos. Porque una foto de Diana en ese momento valía una fortuna. El último viaje conocido de la princesa más fotografiada del mundo. Diana lo sabía. Y según testigos dentro del Ritz, se veía nerviosa, miraba por las ventanas. Pedía que revisaran las salidas. Algo en ella intuía que esa noche no sería normal. Y tenía razón. El plan de escape y el conductor que no debía conducir. Para escapar de los fotógrafos, el equipo de seguridad diseñó un plan. Usarían un auto señuelo por la entrada principal, mientras Diana y Dodi saldrían discretamente por la entrada trasera. El auto elegido. Un Mercedes ES 280, negro. El conductor, Henry Paul. Y aquí comienza una de las controversias más oscuras de toda esta historia. Henry Paul era el jefe de seguridad del Ritz. No era el conductor habitual de Diana. No era el conductor asignado originalmente para esa noche. Fue elegido en el último momento. ¿Por qué? El conductor designado, Philippe Dourneau, ya estaba esperando en otro vehículo. Pero se tomó la decisión de usar a Henry Paul, una decisión que cambiaría la historia. Ahora bien, el análisis de Neandadbu, sangre posterior, reveló un nivel de alcohol 3 veces por encima del límite legal. Y también la presencia de antidepresivos y ansiolíticos. Pero hay algo extraño. Personas que estuvieron con Henry Paul esa noche afirmaron que lo vieron absolutamente normal. Caminando recto, hablando con claridad. Sin ningún signo visible de embriaguez. ¿Cómo se explica eso? Nadie lo ha explicado satisfactoriamente hasta hoy. La persecución. Eran las 12:20 de la madrugada. Diana y Dodi subieron al Mercedes. El guardaespaldas Trevor Rhys Jones ocupó el asiento del copiloto. Era el único que llevaba cinturón, el único que sobreviviría. El coche arrancó, y en segundos la persecución comenzó. Una docena de motocicletas y autos llenos de paparazzi salieron tras ellos como una jauría. El Mercedes aceleró. Las calles de París de madrugada, los flashes de las cámaras estallando en la oscuridad como pequeños rayos. Testigos en las aceras de los Campos Elíseos vieron el coche pasar a velocidad extrema. Algunos dijeron que alcanzó los 120 km/h dentro de la ciudad. Otros hablaron de una moto blanca que se adelantó y se puso delante del Mercedes. Una moto que nadie identificó. Una moto cuyos pasajeros jamás fueron encontrados. El Mercedes entró al túnel del alma. Y entonces ocurrió lo que ocurrió. El túnel del alma. El impacto. El impacto sucedió a las 12:23 de la madrugada. El Mercedes chocó contra el pilar número 13 del túnel. El sonido fue brutal. Un crujido de metal que resonó dentro de ese espacio de cemento como un trueno. Los primeros en llegar no fueron los paramédicos. Fueron los fotógrafos. Llegaron corriendo con sus cámaras. Y en lugar de ayudar, empezaron a fotografiar. Esto es algo que está documentado. Algo que salió en los juicios posteriores. Varios paparazzi fueron detenidos inicialmente por no prestar auxilio. Diana seguía con vida dentro del coche. Consciente, asustada, confundida. Un médico que pasaba por casualidad, Frédéric Maillies, fue el primero en asistirla. Declaró que cuando llegó, Diana estaba incorporándose, mirando alrededor, murmurando palabras que él no pudo descifrar. Dodi Al-Fayed ya no tenía pulso. Henry Paul tampoco. Solo Diana y Trevor respiraban. Pero los minutos dentro de ese túnel se convirtieron en los más controvertidos de toda la historia moderna. Los minutos que nadie explica. Aquí es donde los defensores de la versión oficial se incomodan, porque los tiempos no cuadran. Diana fue trasladada al hospital Pitié-Salpêtrière, un hospital excelente, sin duda, pero a 6 kilómetros del túnel. Y la ambulancia tardó casi 2 horas en recorrer esa distancia. 2 horas. En París, de madrugada. Sin tráfico.
La justificación oficial fue que el equipo médico debía estabilizarla antes de mover el vehículo. Pero el protocolo médico francés en esa época permitía trasladar a pacientes críticos con mayor rapidez a hospitales más cercanos. El Hospital Val-de-Grâce estaba a menos de 2 kilómetros del túnel. ¿Por qué no fue llevada ahí? Nadie ha dado una respuesta que convenza del todo. Y mientras la ambulancia avanzaba a paso de tortuga por las calles de París, el corazón de Diana comenzó a fallar. La llamada que nadie menciona. Hay un detalle que casi no aparece en la cobertura mainstream. En las horas previas al accidente, Diana hizo varias llamadas telefónicas. Una de ellas fue al periodista Richard Kay, su amigo cercano del Daily Mail. Le habló de sus planes, de lo que pensaba hacer próximamente, de algo importante que quería anunciar públicamente. Kay nunca reveló completamente el contenido de esa conversación. Solo dijo que Diana parecía más feliz de lo que la había escuchado en años. También hay registros de que Diana había escrito cartas que dejó con personas de confianza. En al menos una de ellas, según declaró su mayordomo Paul Burrell ante el tribunal, Diana escribió algo que congeló la sangre de quienes la leyeron. Temo que están planeando un accidente de coche para mí. Esa carta fue escrita meses antes de esa noche en París. Meses. ¿Paranoia de una mujer presionada? ¿O la intuición desesperada de alguien que sabía demasiado? El sistema que nunca la quiso libre. Para entender el nivel de presión que Diana vivía, hay que entender lo que significaba ella para el establishment británico. Diana había comenzado a usar su fama como arma política. La campaña contra las minas antipersona le estaba creando enemigos poderosos. Había países, corporaciones, industrias enteras que se beneficiaban de esas minas, y Diana, con su sola presencia en Angola o Bosnia, estaba moviendo la opinión pública mundial. El gobierno británico de Blair estaba incómodo. El Ministerio de Defensa estaba incómodo. La familia real estaba más que incómoda. Y Diana había declarado abiertamente que no iba a detenerse, que iba a continuar, que iba a usar cada gramo de su influencia para cambiar el mundo. Y en los círculos donde se toman las decisiones silenciosas, eso no se recibe bien. Lord Howe, ex secretario de Relaciones Exteriores, llegó a llamar públicamente la campaña de Diana un ejercicio de una princesa, ignorante. Imagínate lo que se decía en privado: Mohammed, Al-Fayed y la guerra por la verdad. Nadie luchó más ferozmente por reabrir el caso que Mohammed Al-Fayed, el padre de Dodi. Un anabune, hombre que perdió a su hijo en ese túnel y que nunca creyó ni por un segundo que fue un accidente. Durante años, Al-Fayed contrató a los mejores investigadores privados del mundo. Presionó al gobierno británico. Presentó evidencias ante la justicia. Nombró directamente al príncipe Felipe como responsable de ordenar la operación. Una acusación que sonó descabellada para muchos, pero que Al-Fayed sostuvo con documentación y testimonios. Tenía razón. Era un padre destrozado por el dolor buscando culpables donde no los había. ¿O era alguien que sabía exactamente lo que estaba diciendo? La investigación oficial británica, conocida como Operación Paget, concluyó en 2006, 9 años después del accidente. Más de 800 testimonios. Veredicto: accidente. Henry Paul conducía ebrio y a exceso de velocidad. Caso cerrado. Pero el mundo no terminó de creerse esa conclusión del todo. Y hay razones para eso. Las inconsistencias que no desaparecen. Las cámaras de seguridad del túnel del alma, esa noche, no funcionaban. Todas. Las cámaras que cubrían exactamente ese tramo del túnel estaban fuera de servicio. ¿Coincidencia? Quizás. La moto blanca vista por múltiples testigos, adelantándose al Mercedes justo antes del impacto. Nunca fue encontrada. Nunca fue identificada. Sus ocupantes, desaparecidos. El análisis de sangre de Henry Paul fue cuestionado por varios expertos forenses independientes. Algunos señalaron que las muestras podían haber sido contaminadas o manipuladas. Un médico forense que participó en las pruebas iniciales murió en circunstancias poco claras poco después. Las joyas de Diana que llevaba esa noche desaparecieron del registro oficial de posesiones recuperadas en la escena.
El anillo de reposi que Dodi llevaba para ella nunca apareció en el inventario. Cada uno de estos detalles, por separado, podría ser explicado, pero todos juntos forman un patrón que cuesta ignorar. Lo que Trevor Rhys Jones no puede recordar. El único sobreviviente del asiento trasero fue Trevor Rhys Jones, el guardaespaldas, el único que llevaba cinturón de seguridad. Sus heridas eran devastadoras. Reconstrucción facial completa, meses de recuperación. Y cuando salió del hospital, tenía amnesia. No recordaba nada del accidente, nada de los momentos previos dentro del coche, nada de la persecución, nada. Escribió un libro en 2000 llamado The Bodyguard's Story, y básicamente se limitó a decir que no recordaba. Psicólogos forenses señalaron que ese tipo de amnesia postraumática es médicamente posible, por supuesto. Pero también señalaron que es uno de los tipos de amnesia más convenientes que existen. ¿Es justo dudar de un hombre que casi murió en ese túnel? No. Pero tampoco es justo ignorar que la única persona con acceso a lo que pasó dentro de ese coche dice no recordar absolutamente nada. El mundo el día después. El 31 de agosto de 1997 amaneció, y el planeta despertó a una noticia que nadie podía procesar. Diana había muerto. 36 años. La princesa más querida del mundo. La mujer que le tomaba la mano a los enfermos de SIDA cuando los médicos tenían miedo de hacerlo. La que se arrodillaba en los campos de minas. La que lloró en público cuando se suponía que las princesas no lloraban. Muerta en un túnel en París a las 4:00 de la madrugada. El llanto fue global. Cientos de miles de flores frente al Palacio de Kensington. Mares de notas, velas, fotos. Una generación entera llorando en las calles de Londres. La reina tardó días en bajar la bandera a media asta. La frialdad de la familia real en esos primeros días fue tan notable que llegó a generar una crisis de imagen sin precedentes para la monarquía. El pueblo no lloraba solo a Diana. Lloraba todo lo que Diana representaba. Lloraba a la persona real dentro de un sistema de imposturas. El funeral que detuvo el mundo. El 6 de septiembre de 1997, 2.000 millones de personas vieron el funeral de Diana. 2.000 millones. El evento más visto de la historia de la televisión hasta ese momento. El ataúd de roble cubierto con el estandarte real. 3 rosas blancas encima. Y una nota escrita a mano de William y Harry. Una sola palabra. Mamá. Elton John tocó Candle in the Wind con letra reescrita para ella. Y en ese momento, en catedrales, en hogares, en bares, en hospitales de todo el mundo, millones de personas se rompieron. Porque Diana había llegado a todos los rincones del planeta de una manera que ningún político, ningún rey, ninguna institución pudo nunca alcanzar. Simplemente siendo humana, simplemente siendo real, en un mundo de máscaras perfectas. Diana fue la grieta por donde entró la luz. ¿Qué sabemos hoy? ¿Qué nunca sabremos? Han pasado casi 3 décadas. Los expedientes clasificados de los servicios de inteligencia británicos sobre Diana siguen cerrados. El MI6, el MI5, la CIA. Todos confirmaron tener archivos sobre Diana. Todos se negaron a liberarlos completamente. ¿Qué contienen esos archivos? ¿Vigilancia de rutina sobre una figura pública de alto perfil? ¿O algo más? En 2021, las revelaciones de la serie The Crown volvieron a poner el caso en el centro de la conversación global. Harry y Meghan hicieron declaraciones que reabrieron heridas que algunos preferían cerradas. Y Harry, el hijo menor de Diana, declaró en múltiples ocasiones que nunca terminó de creer completamente la versión oficial. No lo dijo con esas palabras exactas, pero lo insinuó. Y hay cosas que un hijo sabe sobre su madre, que ningún expediente oficial puede borrar. La verdad completa de esa noche en el túnel del alma puede que nunca salga. No porque no exista, sino porque hay estructuras de poder que se construyeron sobre ese silencio. Y derribarlas costaría demasiado. Su legado. Lo que no pudieron apagar. Pero hay algo que ninguna versión oficial puede cambiar. Algo que ningún expediente clasificado puede borrar.
Ninguna conspiración puede negar. El impacto de Diana en el mundo fue real. La prohibición de minas antipersona fue firmada por 164 países. Se llama el Tratado de Ottawa, y es imposible contar esa historia sin mencionar a Diana. Los niños que no nacieron con extremidades destrozadas porque esas minas fueron retiradas, son su legado vivo. Los enfermos de SIDA que sintieron una mano humana sobre la suya, cuando el mundo los rechazaba. La recuerdan todavía. Los millones de personas que vieron en ella un espejo de sus propios dolores, saben que existió algo genuino ahí. Diana no era perfecta. Era complicada, contradictoria, asustada, valiente, era humana. Completamente, irremediablemente humana. Y en ese mundo de coronas frías y sonrisas calculadas, eso fue su mayor acto de rebeldía y su mayor legado. Quizás nunca sepamos con certeza qué pasó exactamente en el túnel del alma. Quizás los archivos clasificados nunca se abran del todo. Quizás las preguntas sigan ahí, flotando sin respuesta, por otros 27 años más. Pero hay algo que sí sabemos. Diana vivió en voz alta cuando el sistema quería que viviera en silencio. Amó sin pedir permiso. Habló cuando se suponía que debía callar. Y eso le costó todo. La próxima vez que veas a alguien sonreír en las portadas de las revistas, recuerda que detrás de cada imagen perfecta existe una historia que nadie contó. Una historia de presión, de silencio, de miedo, de fuerza, como la de Diana. Si esta historia te llegó al alma, comenta qué escena te impactó más y suscríbete, porque hay historias como esta que el poder preferiría que nunca escucharas, y nosotros vamos a seguir contándolas.